7 de la mañana con 35 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. A esta hora quiero dar la bienvenida a Andrés Icaza, él es vocero de la Cámara de Minería del Ecuador. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Eduardo. Un gusto en saludarle. También una excelente mañana a nuestros televidentes. Quisiera empezar un poco pidiéndole la reacción a lo dicho por el alcalde de Cuenca hace unos minutos con relación a la posición que debería tener la Corte Constitucional referente a la solicitud de consultas populares para conocer si es que tenemos que no tener o no minería. Le pregunto a usted, ¿qué clase de minería deberíamos tener? Él decía, lo correcto sería preguntarnos dónde deberíamos tener minería. Yo creo que el alcalde quizás no tiene todos los elementos de juicio para emitir, para basarse en aquello que ha dicho, estimado Eduardo. Me refiero a que la pregunta de dónde se puede hacer minería es una pregunta que ya ha sido respondida tanto por la Corte Constitucional y sobre todo por las autoridades rectoras. El artículo 407 de la Constitución con claridad dice que se puede hacer minería en todo el territorio nacional, salvo las tres excepciones que están previstas constitucionalmente, que son áreas protegidas, zonas intangibles y también los centros urbanos. En los dos primeros casos, categorías ambientales que están bajo exclusiva rectoría del Ministerio del Ambiente y que tenemos debidamente catastrado a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en el caso de los centros urbanos, pues evidentemente cada municipalidad tiene la potestad de decidir qué es un centro urbano. Entonces, ese dónde sí. Y quizás lo otro que la Corte Constitucional debe decir, más que dónde se puede o no se puede hacer minería, para estos casos que están actualmente en boga, incluyendo el último solicitud de consulta popular del prefecto Pérez, en realidad lo que la Corte debe hacer es calificar preguntas que sean válidas para que sean objeto de consulta popular. Yo creo que la Corte Constitucional en general está haciendo un trabajo muy sano, muy profesional en volver a institucionalizar a la consulta popular. Es decir, que a la gente no se le pregunte cualquier cosa. En los fallos anteriores, la Corte ha devuelto preguntas indicando que no se deben preguntar cosas que induzcan al error, no se deben preguntar sobre conceptos indeterminados, entre otros. Entonces, ese es el trabajo que está haciendo la Corte. La pregunta que ha planteado el prefecto Pérez es pertinente, es adecuada, es, digamos, lo que corresponde en derecho. De hecho, Eduardo, son dos preguntas las que ha planteado el prefecto Pérez. La primera es una pregunta que contiene mucho de aquello que fue devuelto previamente, si no me traiciona la memoria, en el mes de octubre en la consulta popular anterior. Es decir, se ratifican los errores, sobre todo nosotros detectamos el error de volver a preguntar sobre cosas o conceptos que no están debidamente definidos en nuestra legislación, cuanto tampoco están definidos en la demanda que presenta el prefecto Pérez. Y es una de las cosas que la Corte le ha dicho. Oiga, usted no puede preguntar sobre algo indefinido, porque entonces no va a haber una base sobre la cual el elector pueda emitir su juicio de valor y emitir un pronunciamiento. Y la segunda pregunta que plantea el prefecto Pérez, esta pregunta de cancelar o caducar concesiones previo a la consulta popular, si es que se llegara a realizar, nosotros la vemos como una pregunta evidentemente atentatoria de derechos adquiridos, ¿no? Y no solamente me refiero a los derechos adquiridos del concesionario, sino a los derechos adquiridos del trabajador de la concesión minera, del proveedor de servicios, entre otros temas. Para entendimiento de nuestros televidentes, apreciado Eduardo, la caducidad es una sanción que acarrea que uno incumplió algo, violó algo, cometió una falta, ¿ya? No sé, usted es periodista. Seguramente en el gremio suyo, en el colegio de periodistas, tengan un régimen sancionador. Entonces, no sé si es que usted, por ponerle un ejemplo, llega en estado etílico un día acá al canal, al set, le van a suspender en sus funciones o le van a caducar su título de periodista. Lo mismo ocurre acá. La ley de minería, para tranquilidad de nuestros televidentes, establece un procedimiento de caducidad por faltas previas. No pagar impuestos, causar daños ambientales, permitir minería ilegal, permitir trabajo infantil, violaciones de derechos humanos, entre otras causales. Y evidentemente, después de que caíste en la causal, el otro elemento es que te investiguen y te juzguen debidamente por esa causal. Entonces, todo esto, que en buen romance es un debido proceso de juzgamiento por cualquier infracción cometida, es lo que el prefecto propone que se desvanezca. Y haciendo una suerte de analogía al juicio público de Jesucristo con Poncio Pilatos, quiere hacerlo por la vía popular, lo cual entendemos la Corte Constitucional lo desechará con mucha facilidad. Avancemos un poco entonces con relación a las ventajas o a las bondades que tiene la minería, tomando en cuenta que recuperemos un poco también el criterio del alcalde de Cuenca que decía, por más mínimo que sea el riesgo,
las afectaciones pueden ser importantes. Ventajas hay muchas, ¿no? Minería empieza a ser una realidad en la economía nacional. Ustedes en estos días han emitido reportajes sobre las exportaciones iniciales de los proyectos Mirador y Fruta del Norte. También ustedes mencionaron en notas de prensa anteriores la importancia que minería empieza a tener en la captación de inversión extranjera. Y por otro lado hay que entender sobre lo que menciona el señor alcalde de Cuenca, que existe un principio que ya aplica esto, que es el principio precautelatorio que está en el Código Orgánico del Ambiente. El Ministerio del Ambiente puede, ante la inminencia de un riesgo ambiental, suspender cualquier operación, no solamente minera, sino cualquier operación industrial en el Ecuador. Es decir, si es que hay un riesgo inminente de causar un impacto ambiental que no sea de fácil remediación, el MAE tiene autoridad suficiente para suspenderlo. De acuerdo, y justamente usted mencionaba los reportajes que hemos estado publicando con relación al impacto económico, ¿no? Hace poco también en este mismo espacio daba cuenta de las dificultades que enfrenta el gobierno nacional para devolver el IVA, los retrasos que ha tenido. Ahora enfrenta también incluso una demanda, una acción de protección por parte de la alcaldía de Guayaquil. Evidentemente hay una situación fiscal difícil. La minería es uno de los, digamos, de la producción industrial que podría aplacar esa situación fiscal. Sin lugar a dudas, recordemos que constitucionalmente el Estado recibe al menos el 50% de los beneficios No puede de la recibir operación. menos del 50%. No, porque sería inconstitucional, pues. ¿Cómo no? ¿Ya? Entonces, además de esto, hay un segundo elemento que es importante tenerlo en cuenta, apreciado Eduardo. ¿Cómo se calcula ese 50%? La ley de minería dice que se calcula con IVA, renta, regalías, el ajuste soberano y la participación que el Estado deba sobre las utilidades, lo cual implica que los impuestos adicionales que paga cualquier operador industrial en el Ecuador, sea minería o no, para el caso de minería, son ingresos extras que tiene el Estado. Hablemos de impuesto a la salida de divisas, consumos especiales, aranceles, entre otros, por una parte. El promedio de justamente esos impuestos que paga el sector minero en el país. Como le digo, nunca puede ser menos del 50%. Alguna vez, hace años, se hizo una estadística en la Cámara de Minería y me parece que llegaba al 57% en total. Pero además de ello, yo quizás me quiero referir a un segundo punto que no solamente tiene que ver con el tema puramente fiscal, Eduardo, que es la inversión local. Minería es eminentemente una industria rural. El encadenamiento productivo. Sí, usted, ¿no? y todo el gasto que se queda ahí, pues, o sea, si ustedes me parece que algún rato presentaron una filmación del campamento de Fruta del Norte hace no mucho tiempo. Es una ciudad donde no había nada, con todo aquello que implica crear una ciudad en medio de la nada. Usted habla muy bien del encadenamiento productivo, pero hay que entender que es dinero que se queda ahí. O sea, usted le compra al ferretero de la esquina, almuerza en el restaurante de la zona, no sé, alquila el internet en el cybercafé de la zona, entre otras cosas. Y esto sobre todo se ve mucho más materializado, más que en la fase de producción para los proyectos Fruta del Norte y Mirador, en la fase de exploración. Nuevamente, para entendimiento de nuestros televidentes, Eduardo, exploración significa salir a descubrir algo. Eso genera dos posibilidades. La una es que encuentres, la segunda es que no lo encuentres. De hecho, las estadísticas dicen que de los proyectos de exploración de alrededor 100, 150, apenas uno se convierte en mina. Sin lugar a dudas, así es. Lo cual implica que el que sale a explorar apuesta. Y ese dinero se gasta aquí y se queda aquí. Y si es que hablamos del tema del IVA, para puntualizar un poco su pregunta, apreciado Eduardo, el IVA de exploración es un IVA que no es susceptible de recuperación, que lo que máximo puede hacer el concesionario minero es acumularlo para tratar de luego utilizarlo como crédito fiscal si es que llega a producción. Sin embargo, por las reglas de acumulación que tiene el Servicio de Rentas Internas sobre el IVA, una parte de eso se pierde. Entonces, también es un ingreso desde el inicio de la exploración que tiene el Estado ecuatoriano. Ahora, sin embargo, pues la minería en sentido industrial todavía sigue siendo mínima en el Ecuador. Apenas estamos gateando, si se quiere, a pesar de que ya tenemos los resultados de Fruta del Norte. Por ejemplo, regalías de 15 millones, más los otros impuestos que se hablaba de 100 millones. Ya hay resultados, pero todavía sigue siendo mínimo. La participación artesanal sigue siendo muy importante y la afectación desde esta actividad, digamos, en el sector artesanal es mucho más fuerte que la que Sí, ofrece sin lugar a la industrial. dudas, Eduardo, primero hay que entender que minería es un proceso a largo plazo. Fruta del Norte, Mirador, son proyectos que fueron descubiertos más o menos entre los años 2006 y 2008. Y estamos en el 2020 y recién empiezan a producir.
Entonces, hay una cantidad de proyectos que vienen por detrás y que en el futuro ojalá se conviertan en minas que puedan contribuir más al PIB ecuatoriano. Pero la regla general es esta, es un proceso a largo plazo. En este momento, el sector de pequeña minería es un sector importante que merece un reconocimiento sobre el trabajo que ha venido haciendo en función de la economía nacional. Hay zonas muy importantes, Ponce Enríquez, Pucará, Portobelo, en Zamora Chinchipe, zonas que a través de sus exportaciones en este momento tienen una participación importante en la generación del PIB minero. Que se encuentra en el 1.5 o 1.8. Punto 5. Y el potencial para justamente superar, por ejemplo, Australia es el 8%, ¿no? Canadá el 5%, Chile el 14%, Perú el 10%. ¿A cuánto podríamos alcanzar nosotros con el potencial que tiene Ecuador? Actualmente la perspectiva es que hasta el 2022 sea entre 4 y 5. ¿Ya? El primer objetivo de crecimiento de este año, para que usted y nuestros televidentes nos entiendan, también Eduardo. Escuchas. Sí, bueno, ok, gracias. Es que siempre los primeros meses de producción de un proyecto minero son un poquito más lentos. Hasta, por usar algo del argot popular, hasta echar a andar bien la máquina. Luego la producción debería estabilizarse, yo creo que a partir del segundo semestre de este año, y eso va a ser un incremento sustancial. Y pues evidentemente detrás tenemos otros proyectos que vienen a la cola, ¿no? Están en fase de factibilidad, es decir, de estudiar si es que verdaderamente se van a convertir en una mina, los proyectos Loma Larga, Pananza San Carlos. Ojalá se logre levantar la suspensión judicial del proyecto del proyecto Río Blanco, porque ellos empezaron ya la construcción de la mina y pues ellos están muy cerca de empezar producción. Y hay otros proyectos que están cerca de empezar su estudio de factibilidad, como se refiere el proyecto La Plata, Yurimagua, Cascabel, El Domo, entre otros, ¿no? Entonces, la perspectiva es que de aquí en 10 años minería, sin lugar a dudas, va a duplicar o triplicar su presencia en el PIB nacional. Muchísimas gracias. Queremos agradecer 7 de la mañana con 47 minutos, se nos fue el tiempo. Andrés Icaza, el vocero de la Cámara de Minería del Ecuador. Aquí finalizamos, bueno, en todo caso aquí recogemos los criterios relacionados a la clase de minería que queremos, ¿no? Tomando en cuenta que la afectación en el sector industrial es mínimo y lo que tenemos ahora es importante con relación a la participación de la minería artesanal. Y eso que no hablamos de la minería ilegal, ¿no? Pero bueno, será materia de otro diálogo en todo caso. 7 de la mañana con 47 minutos. Se vienen más noticias con Carla Larrea. Le invitamos a seguir en nuestra señal, en nuestra programación.